Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio Silvia en Perspectiva. Hoy, como ustedes pueden ver desde otro escenario, es que no nos encontramos en el estudio acostumbrado que nos ofrece siempre nuestro canal, nuestra familia Tele Radio América, pues nos encontramos en Guatemala, país que nos acoge porque es la sede del Parlamento Centroamericano, donde nos encontramos pues en nuestras semanas de labores como diputada representante de República Dominicana y en este momento presidiendo el Parlacén. Así es que desde aquí vamos a tratar de llevarles este programa porque no queríamos dejar pasar el día de hoy sábado sin que ustedes recibieran, aunque sea así remotamente, nuestro espacio pues del panorama geopolítico. Conversaremos hoy con el doctor Napoleón Campos, quien es salvadoreño, especialista en temas internacionales, integración regional y migraciones. También les informaremos sobre los acontecimientos globales y locales que son noticias. Soy Silvia García, su anfitriona, y estaremos con ustedes en toda esta hora. Así es que esperamos que nos acompañen. Gracias desde ya por la sintonía que nos están brindando. De inmediato vamos pues a ofrecerles algunas informaciones que tenemos en el orden local y esta nos cuenta que a 4 días de que el Partido Revolucionario Moderno diera un golpe de autoridad sobre la mesa al obtener junto a sus aliados el 60% de los votos de las elecciones municipales, el expresidente Leonel Fernández ofreció su teoría al respecto, en la que señala que el oficialismo fue el causante de la abstención registrada en los comicios. El también candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo señaló que, más allá de la victoria arrolladora que logró el PRM, como según lo percibe la población, la realidad es que el partido de gobierno y sus aliados solo lograron el 22% de los votos del universo electoral. En cambio, el 78% de los votantes aptos para ejercer el sufragio no lo hicieron a favor del PRM y sus aliados o sencillamente se abstuvieron. En ese sentido, el 3 veces presidente del país señaló que tras las elecciones municipales ha surgido de crisis de representatividad en la República Dominicana, puesto que con solo el 22% de los sufragios, el PRM logró el 70% de las alcaldías y el 55% de los distritos municipales. La abstención triunfó, dice Leonel Fernández, quien también dijo que tal fue la magnitud de la abstención que la misión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, así como la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, se mostraron preocupados al respecto. Y acorde al análisis que realizó la Fuerza del Pueblo, la causa fue el diseño de una estrategia orientada precisamente a provocar la abstención electoral en perjuicio de nuestro partido, dice él, y de otras organizaciones de oposición, manifestó el expresidente Leonel Fernández. En ese sentido, tenemos que decir nosotras también como dirigente política, como ente social de la República Dominicana, que no habíamos visto una abstención tan fuerte, tan grande, como la que se presentó en estos comicios de medio término, como son las municipales. Entendemos que, bueno, la gente no presta tanta atención a estas elecciones. La gente, pues, entiende que las presidenciales son las que les ofrecen mayor garantía de estabilidad, tanto económica como social, de seguridad, pero olvidan que las alcaldías son los gobiernos locales, que las alcaldías son las encargadas de ver los problemas que existen en la territorialidad en la que vive el municipio, es el municipio. Entonces, el municipio no debe olvidarse de eso y acudir entonces al sagrado derecho, al deber que tenemos de votar en unas elecciones de medio término, como fueron estas del pasado domingo 18. Y la verdad es que visitamos muchos centros de votación en el Distrito Nacional. Andábamos con las observadoras
electorales que envió el Parlamento Centroamericano y llegábamos a los lugares y la afluencia de votantes realmente era muy poca. Por ejemplo, estuvimos en una de las mesas electorales o colegios electorales del recinto Fernando Arturo de Meriño, APEC, de la 27 de febrero con Caonabo, y en un colegio electoral de casi 600 votantes, a la 1 del día solo habían acudido ciento y algo de votantes y dijimos, pero es muy mínima esta cantidad que ha venido ante el número que tiene este colegio electoral de casi 600. Realmente la abstención fue muy, pero muy fuerte y quedó evidenciada ese porcentaje tan amplio que ha podido ofrecernos la Junta Central Electoral, que realizó todo su esfuerzo, toda la promoción posible para que la gente pues acudiera a votar, pero la realidad fue otra. La mayoría de las y los dominicanos no acudieron a ejercer el sagrado derecho al voto. Vayamos a una pausa y retornamos de una vez. En los últimos años, hemos visto cómo las familias dominicanas han sido afectadas por la inseguridad y la falta de atención a sus verdaderas necesidades por parte del gobierno. El descontento y la preocupación de los dominicanos es palpable. Ya es hora de actuar. Un presidente que entiende el valor de la familia es un presidente distinto. Miguel Vargas, presidente. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Amigas y amigos, lo prometido es deuda. Ustedes han recibido por todas las redes sociales la promoción de la entrevista que tenemos para esta tarde y es porque precisamente se la hemos mandado al mundo esa promoción por la calidad del invitado que tenemos. Claro, siempre hacemos promoción, pero hoy nos hemos esmerado mucho más. Es una persona a quien conocemos de hace mucho tiempo, pero que teníamos ya unos añitos que no le veíamos, que no teníamos esta comunicación y qué bueno. Entonces, como lo prometido es deuda, aquí lo tenemos en esta entrevista y nos referimos al doctor Napoleón Campos, quien es un consultor internacional. Él es exfuncionario centroamericano, catedrático, conferencista de universidades, de fundaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil y también del pensamiento en América Latina, de ese pensamiento de ideas que surgen para el avance de todo ser humano y también esas asesorías que sabemos que él sabe dar a las instituciones. Así es que le damos una calurosa bienvenida y qué alegría verle, doctor. Bienvenido a este su espacio, Silvia en Perspectiva, por primera vez, pero que esperamos que para República Dominicana, Centroamérica y el mundo usted pueda estar nueva vez con nosotros. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Silvia. Felicitarla porque se acerca un nuevo aniversario de su esfuerzo. Estos programas, estas franjas son importantes para el fortalecimiento democrático en nuestra región, ahora tan al acecho por proyectos tiránicos, por pretensiones dictatoriales.
Usted sabe que llevo a República Dominicana en el corazón. Importantes actividades en las que usted me ha descrito como consultor, conferencista, las he escrito allí en su querido país, que lo siento también mío. Así que aquí me tiene a la orden y a mí me da también un enorme gusto este reencuentro. Así que aquí estoy para su teleaudiencia. Qué bueno, muchas gracias. Sabemos que ha estado muchas veces por República Dominicana visitándonos y en los tantos eventos que realmente se han realizado en el país, en el orden parlamentario, que usted siempre también ha estado en esas asesorías. Ahora quisiéramos, doctor Campos, que nos pudiera dar una panorámica global sobre los conflictos en ciernes y su posible repercusión en la economía mundial y en específico para América Latina y el Caribe, toda nuestra región de Centroamérica, República Dominicana, dada la vulnerabilidad en la que nos encontramos. Muy bien, pues la verdad que el mundo entero está atravesando un periodo crítico. Estamos doblando la esquina, estamos frente a disyuntivas importantes que no solamente están repercutiendo en el costo de la vida, en la generación de empleo, estamos también observando desde la pandemia, la invasión rusa en Ucrania, el conflicto en Gaza, en el Medio Oriente. Estamos todavía con muchas dinámicas que no han terminado de cuajar, muchas piezas del tablero que no han terminado de acomodarse. Pero además, y yo creo que esto es por igual de importante, Silvia, está que esta coyuntura, estos años, han constituido y están constituyendo un reto para las instituciones democráticas que tanto nos costó construir. Tanta sangre, Ya, ¿verdad? sí, ya sea por militarismos, por guerras civiles, como ocurrió en Centroamérica, usted lo sabe perfectamente, por sus años ya dedicados al servicio que ha dedicado a la integración regional. Mi generación específicamente, a mí me tocó ver cómo mi generación fue diezmada. A mí me tocó comenzar la guerra civil del Salvador cuando yo apenas tenía 16 años. Y me Iniciando el tocó proceso de juventud. exactamente. Entonces, como que volver nuevamente a regresiones, a derivas autoritarias, sobre todo para esta generación a la que pertenece su servidor, Silvia, es un desafío enorme. Pero estamos construyendo región, estamos construyendo países y por lo tanto están en estos momentos en cuestionamiento los principios y valores democráticos en los que cada una de nuestras sociedades se reconstruyó y con las cuales principios y valores, y esto es importantísimo, con los cuales nos volvimos a reinsertar al sistema internacional. Y nacieron nuevos temas: proteger el medio ambiente, combatir el cambio climático, género. El crimen organizado. Exactamente, la Convención de Palermo. Usted es abogada, como este servidor que está formado en Derecho Internacional Público. En fin, tenemos muchísimos desafíos, pero también muchas señales para ser portadores de esperanza. Así que América Latina se encuentra, yo no diría dividida, pero sí, yo diría, de alguna manera tentada por ¿Ha estos... habido algún revés? ¿Usted nota un revés en el posicionamiento político de América Latina y más de la región centroamericana? Mire, es que sí, hay reveses y lo estamos experimentando en estos momentos en mi país, El Salvador, porque no solamente hay una tentación a violar constituciones, sino que a violar en Centroamérica los tratados de la integración regional. Es decir, no estamos diciendo poca cosa, no estamos hablando de detalles menores. Entonces, apareció un libreto, Silvia, apareció un guión
donde para perpetuarse en el poder había que anular progresivamente la independencia de jueces y fiscales. Para perpetuarse en el poder había que minar las instituciones públicas. Para perpetuarse en el poder había que llevar a nuestros países al aislamiento internacional, al incumplimiento de tratados y convenios que según la Carta Magna de cada país son leyes de la República. Por Por tanto, supuesto, por supuesto, pues son refrendados por el Congreso. exactamente. Entonces, al ser ratificados por nuestros congresos nacionales, pasan a ser ley de forzoso cumplimiento. Así es. A esto hay que añadir un punto clave que usted y yo lo trabajamos en el pasado en varios de estos eventos a los que hemos hecho recuerdo, que es el tema de las migraciones. Somos sociedades, somos pueblos migrantes y nunca como ahora millones de personas están fuera de sus países buscando afuera de las fronteras patrias el bienestar que no encuentran adentro. Y esto es un asunto de tragedia humana, esto es un asunto de dimensiones insospechadas y la corrupción en nuestros países. Estas familias codiciosas en América Latina, Silvia, que llegan por los votos a través de las urnas a las casas presidenciales, pero se dan a la tarea de desmantelar la democracia, de desmantelar el Estado de Derecho y de convertir las casas presidenciales en nidos de corrupción y en nidos de connivencia con el crimen organizado. Y empobrecer entonces más la nación. Exactamente. Entonces estamos, ya lo decía, hoy lo podemos conceptualizar mejor, Silvia, estamos frente a estados mafiosos. Y eso creo que es el momento grave para América Latina en estos momentos. En su país, El Salvador, recientemente ha habido elecciones, en este mismo mes en que estamos, ¿verdad? Y el presidente Nayib Bukele, el vicepresidente también Ulloa, pues fueron los candidatos que obtuvieron la cantidad de apoyo según lo revelado por la votación que se ha dado a conocer. Y el Congreso Nacional, pues es todo prácticamente del partido Nuevas Ideas. ¿Qué opinión le merece esta nueva actividad de elección que ha habido allá? ¿El presidente y el vicepresidente renunciaron a la presidencia o simplemente tomaron un permiso? ¿Quién estuvo en la presidencia durante o quién está? Porque todavía es un proceso de transición el que se vive, ¿verdad? Hasta que puedan tomar posesión nuevamente el presidente Bukele y el vicepresidente Ulloa. Le agradezco esta precisión porque me permite, Silvia, en un minuto hacer una vuelta al pasado de 2 siglos. Y es que nuestras naciones, hablo de Centroamérica, hablo de México, usted conoce a profundidad nuestra historia. Cuando nos independizamos en el primer cuarto del siglo XIX del Reino de España, nacimos, y así quedó plasmado en nuestras primeras constituciones políticas. Es decir, esto no se lo está inventando aquí su servidor, no se lo está inventando Napoleón Campos, y esto es muy didáctico. Está escrito. Está escrito, y esto es muy didáctico para el público dominicano, porque nacimos a la vida independiente con una vocación antitiránica, con una vocación antidictatorial, y así lo dice en nuestras constituciones, que el Estado jamás podrá ser patrimonio de una persona o de una familia. Dicho esto, esa tradición, aunque claro, en 2 siglos hemos sufrido caudillos, hemos sufrido, así como República Dominicana. De todo, con esas tiranías.
exactamente, esa tiranía, pero estaba allí esa vocación, y entonces se instauró una tradición jurídico-política importante. Tradición jurídico-política que está viva en nuestras constituciones actuales, en nuestras constituciones vigentes. Esto me lleva, necesitaba exponerlo, Silvia, amigas y amigos, porque nos permite entonces entender el momento delicadísimo que está viviendo El Salvador, para que la gente deje de estar siendo víctima o seducida por una desinformación, creo yo, multimillonaria, propagandística que hay fuera de El Salvador. Lo que sucedió es muy simple, es parte de ese guión. Frente a nuestra Constitución, que claramente está estructurada en base a este principio de la alternancia, No permite la reelección no consecutiva. permite la reelección y son 7 artículos tan así que incluso hay un 8º artículo de la Constitución que dice claramente, Silvia, que las cláusulas pétreas que tienen que ver con el sistema de gobierno no son reformables. Entonces, destituyen hace 3 años a la Corte Suprema de Justicia, destituyen al fiscal general de la República, para que en cuestión de horas, el 1 de mayo del 2021, en lugar de construir más democracia, se comienza a destruir la democracia con estas destituciones para poner a leales al señor Bukele, para que así, meses después, se inventen, fuera de la ley, un aval para la reelección que no existe en la Carta De que Magna. dicen los seguidores del presidente y él mismo que renunciando un tiempo antes de las elecciones, pues sí le permite la Constitución ser candidato y luego, bueno, en este caso ya electo. Usted entonces también, según lo que me ha dicho, está claro en cuál es la opinión de la gente en otros países. Lo escuchamos y quieren inclusive imitar al presidente Bukele, hablan de la seguridad, de que ya El Salvador se puede entrar sin ningún tipo de problema, de que las maras no están en las calles, que están todos ya dentro de una cárcel especial que fue construida exclusivamente para eso. Y la gente ve las redes sociales y ve al presidente inclusive muy activo en esas redes sociales. Y dicen, pero que sí, es que él se merecía ese porcentaje que sacó en estas elecciones. Cuente. Ese es otro buen punto, porque todavía no tenemos muy claro esta ofensiva que el señor Bukele inició contra el crimen organizado, en qué términos se ha dado. Y se albergan dudas fundamentadas y le voy a explicar por qué. Si en verdad esto es una resolución al conflicto delincuencial en El Salvador o no. Y esto, curiosamente, nos lleva a 2 tribunales en Estados Unidos, uno en New Jersey, otro en Nueva York, donde se están ventilando causas contra líderes de pandilleros salvadoreños que fueron solicitados en extradición por Estados Unidos. La mayor sorpresa es que estos líderes de una de las pandillas, fundamentalmente, fueron sacados de prisión teniendo que cumplir condenas de 30 años, 40 años, y de repente comienzan a aparecer en Guatemala, comienzan a aparecer inexplicablemente en México, en lugar de estar bajo condena en esas cárceles que usted ha mencionado. O sea, usted nos está diciendo, doctor Campos, que esas personas estaban recluidas. Estaban recluidas, Y estaban ya de repente condenadas. están en otros países ahora. Exactamente. ¿Y cómo puede ser? Esa es la gran pregunta que el señor Bukele muy hábilmente ha rehuido contestar. El punto es que en esas causas han aparecido por los propios testimonios de los líderes mareros y por las propias investigaciones que han efectuado los fiscales independientes de los estados fiscales federales
que llevan estas acusaciones, han aparecido elementos sobrados que muestran que el gobierno del señor Bukele negoció la salida arbitraria de las cárceles de estas personas que debían estar guardando prisión. Entonces, no tenemos con exactitud las dimensiones de estas negociaciones, pero hay otro elemento que nos lleva al tema de derechos humanos, y es que cuando el señor Bukele decide realizar esta ofensiva contra el crimen organizado, hubo y sigue habiendo al día de hoy el encarcelamiento de decenas de miles de personas inocentes. Esto ya lo han verificado entidades independientes como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional. ¿Y cuál es la definición de persona inocente de la que estamos hablando, Silvia? Estamos hablando de personas sin antecedentes penales. Estamos hablando de personas, hombres, mujeres, sin nexos criminales, que fueron encarcelados arbitrariamente. ¿Y por cuáles razones? ¿De qué se le imputa? Ninguna razón. Están dentro de todas esas personas que se presentan en videos, montones de presos, encarcelados, incluso prácticamente desnudos de la cintura hacia arriba. Pero sin tatuajes. Encima de otro. Pero sin tatuajes. Es decir, los que aparecen sin tatuajes son esos inocentes. Entonces, no hay acusaciones, son personas que son sometidas. ¿Por qué el tatuaje? ¿Por qué se habla del tatuaje, doctor? Bueno, el tatuaje ha sido como desde que nacieron las pandillas en Estados Unidos. Una identificación. Exactamente, como un asunto identitario, ¿verdad? De identidad. Entonces, estas personas sin tatuajes casi 300 han muerto bajo la jurisdicción del Estado. Decenas de miles, como decía, de esas miles no han sido excarceladas a 2 años del régimen de excepción. Entonces, hay aquí también otra dimensión que nos aparece y que toca el tema electoral que usted muy bien me mencionaba, Silvia. Y es que estamos a estas alturas absolutamente convencidos que el régimen de excepción ha sido un arma político electoral. La gente tiene miedo. Usted eso lo puede encontrar en muchos reportajes hechos por la prensa europea, por la prensa de Estados Unidos. No hay encuestas en estos momentos independientes que se realicen en territorio salvadoreño. Los periodistas independientes de investigación se han autoexiliado y hay una serie de casos de represión selectiva en El Salvador dirigida de manera directa contra opositores democráticos. Entonces, esto sin hablar de lo que sucedió el propio 4 de febrero y sigue a la fecha, que es un conjunto amplio de irregularidades, de anomalías que han quedado registradas por todas las misiones de observación electoral, incluyendo la de la OEA, que para nosotros, usted lo sabe, como parte de la familia del sistema interamericano es quizás la más importante, y allí podemos ver los informes. Hace 3 días emitió la OEA su segundo informe preliminar porque la misma OEA no puede dar por finalizado su observación en el país porque existen sobradas dudas de cómo usted me escuchó, Silvia, en varios paneles. Ser un defensor del voto para nuestras diásporas, ¿verdad? Si no mal recuerdo, una vez estuvimos en Washington, estuvimos conversando con representantes de nuestros connacionales, ¿verdad? Dominicanos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses. Nuestros migrantes, sí. Exactamente, allá. Y ha habido un histórico reclamo por el voto en el exterior. Pero resulta que se generan condiciones donde también ha habido fraude con este voto en el exterior que aparece de súbito dándole una desproporción a favor del señor Bukele y de sus diputados. De tal manera que
y esa es como una conclusión de trabajo preliminar a la que la quiero invitar a usted y a sus amigos y amigas que la acompañan en Silvia en Perspectiva. Y es que mi conclusión es que era imposible, habiendo como origen una violación a la Constitución, era imposible que no se produjera renglón seguido un fraude electoral. Yo creo que hay suficientes elementos para hablar de que hay un fraude electoral en El Salvador, de que no tenemos a cabalidad, y esto además hay que decirlo, que no acudió a votar, y esto es de suma gravedad, el 56% del electorado. O Es sea, decir, una abstención de un 56%. exactamente. Y aunque Entonces, y dentro de ese porcentaje que fue a votar y del que se dice que votó en el exterior, pero no hay auditoría externa, no hay supervisión internacional independiente, albergamos serias dudas si los porcentajes que el mismo presidente Bukele dijo haber obtenido la noche misma, sin que hubiera iniciado el escrutinio preliminar, se adjudicó para sí mismo y para sus diputados en las elecciones legislativas. Entonces, así está El Salvador. Y este guión, lamentablemente, Silvia, ya lo hemos visto en Nicaragua. Estas reelecciones inconstitucionales, ya las hemos visto lamentablemente en Bolivia. Usted sabe que existe una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hace 3 años, donde nos dice al sistema interamericano que la reelección presidencial no es un derecho humano, que es falsa la premisa de que argumentar que yo me quiero reelegir indefinidamente es porque es un derecho humano que yo tengo. La Corte, que el pueblo me lo pide. el pueblo me lo pide. Entonces la Corte ha dicho no, no puede argumentarse, esgrimirse. Eso es una premisa falsa. Allí donde las constituciones no permiten, como en El Salvador, que exista la reelección inmediata y consecutiva. Y fíjese que nuestra constitución en El Salvador, Silvia, si me permite esto último, porque es Sí. importante, sí permite la reelección, pero alterna. Después de que yo entregué el poder, después de mis 5 años de ejercicio, me fui a mi casa, me fui a dar conferencias, etcétera, me fui a descansar, me fui a escribir un libro, lo que sea, y reaparezco en política 10 años después. Y eso es Entonces, reelección, doctor, eso es reelección. esa es reelección, Sí, reelección de la alterna. persona, sí, sí. Exactamente. O sea, en El Salvador, el señor Bukele, con esto, ¿qué Lo le que no quiero hay es decir? reelección consecutiva. Inmediata, así es. Eso lo prohíbe Como tan así. en mi país sí se permite ahora, la constitución reformada permite de que 2 periodos pueda tener el presidente. Exactamente. Entonces ahora lo que tenemos que pensar, Silvia, quienes tenemos un espíritu latinoamericanista de integración, ¿qué nos dice un apetito de reelección perpetua? Porque mire, usted mencionaba la figura del vicepresidente Ulloa. Él tampoco estaba habilitado para competir para la reelección como vicepresidente, pero ya dejaron insinuar, bueno, ya que el presidente Bukele fue reelecto, podríamos ir pensando en un tercer periodo. Es decir, comenzaron ya a enviar señales, ¿verdad? O sea, o sea, ahora De, entran a su segundo periodo y ya se piensa en el tercero. No, no. exactamente. Entonces, y hay movimientos, ¿verdad? Yo creo que esto es importante, porque esto ha paralizado, ¿verdad? El proyecto dictatorial en Nicaragua ha paralizado también la integración centroamericana, la institucionalidad. Estamos muy claros viendo que el señor Putin tiene una orden por crímenes de guerra, de captura internacional por la Corte Penal de La Haya,
Es decir, estamos en un momento en el cual, bueno, el mundo hacia dónde debe de ir, a más democracia o debe retroceder para instaurar regímenes de reelección perpetua y regímenes dictatoriales. Y acabar Entonces, con la paz que se ha logrado en este tiempo y que tanta exact- gente derramó sangre para restaurarla. exactamente. Entonces, ojalá que estas exposiciones que me ha permitido dar en su programa, Silvia, permitan al público dominicano, sobre todo, comenzarse a cuestionar esto que se ha popularizado, pero que lo ha impulsado la misma maquinaria de propaganda multimillonaria desde El Salvador. Mire, a mí me dio hasta gracia, lo digo con todo respeto, que por allí en el sistema político dominicano apareció un Nayib Bukele, ¿verdad? Que no sé qué sucedió con él. En Argentina pasó igual, pasó un candidato que dijo que iba a desarrollar un plan Bukele y ni siquiera superó las primarias. En nuestra Guatemala tan querida, Silvia, Sí. apareció una candidata diciendo que también iba a combatir la delincuencia con un modelo Bukele y no pasó a la segunda vuelta. Y es muy interesante frente a este desafío del crimen organizado que enfrenta el presidente de Ecuador, Noboa, Silvia. En una entrevista que dio a varios medios, le pregunta, ¿y usted va a seguir el plan Bukele? No, dijo, yo voy a respetar los derechos humanos. Yo tengo muy claro, Lo vi, lo y pude ver en esa entrevista cuando lo usted lo mantuve. vio. Sí, Bueno, así es. da fe también de que escuchamos lo Así mismo. es, sí, sí, sí. Cuando él se deslinda, ¿verdad? El presidente Noboa y dice, Dice, no, 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 mire, no, así no. Ajá. exacto, esa no es la vía de Ecuador, esa no es mi vía, ¿verdad? Así es. Mire, doctor, si usted me lo permite, vamos a hacer una breve pausa y retornamos de una vez para seguir con ese tema tan interesante, porque me gustaría preguntarle sobre su seguridad, sobre su seguridad. Vayamos a esta pausa y retornamos de una vez. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ¿Y ahí. tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. En los últimos años, hemos visto cómo las familias dominicanas han sido afectadas por la inseguridad y la falta de atención a sus verdaderas necesidades por parte del gobierno. El descontento y la preocupación de los dominicanos es palpable. Ya es hora de actuar. Un presidente que entiende el valor de la familia es un presidente distinto. Miguel Vargas, presidente. Doctor Campos Napoleón, nuestro amigo de hace muchos años, y qué gusto, reitero, tenerle en Silvia en Perspectiva, además con tan interesantes temas como los que estamos esbozando aquí en esta tarde. Pero tengo una inquietud y escucharlo a usted referirse en cuanto al sistema democrático, en lo que se vive en su país, básicamente, a sabiendas de los conocimientos que usted tiene que trascienden las fronteras de El Salvador. ¿No siente usted, siendo entonces, por la misma descripción suya y la que hemos escuchado de otras personas, pues un conocedor y que además vive en su país, ¿no siente algún temor
de que pueda sucederle algo a su integridad física al ser tan crítico con el gobierno del presidente Nayib Bukele? ¿O no hay problema en ese sentido? Bueno, sí hay problemas. Lo mencioné en algún momento en el primer segmento de su programa, Silvia, que hay una represión selectiva contra opositores democráticos. Pero aquí hay un punto fundamental y creo que lo compartirá usted conmigo. La democracia se lleva en el corazón. La democracia Sí se es. lleva en el En la sangre. espíritu, en la sangre, en la mente. Así es. Y en ese sentido, el silencio lo vuelve cómplice a una mujer, a un hombre, cuando ve que se está desmantelando la democracia que ha costado tantos sacrificios, que ha costado tanta sangre. Y porque hay un punto fundamental, que es la razón. Una parte importantísima de la sociedad salvadoreña está y seguirá estando comprometida con la democracia. Seguirá utilizando los métodos de lucha democrática cívicos, pacíficos, creyendo que las instituciones dentro y fuera del país deben de funcionar. Claro, lo que tenemos como saldo a estas alturas en El Salvador es que ha habido una lamentable cooptación, un lamentable secuestro, una lamentable captura de las instituciones. El mismo Tribunal Supremo Electoral ha jugado un papel triste, porque fíjese que pasa algo interesante, Silvia, y es que el Tribunal Supremo Electoral tenía la facultad de no inscribir al señor Bukele. El Tribunal Supremo Electoral en El Salvador tenía la potestad constitucional para decir, miren, no, yo no puedo inscribir a alguien para una reelección inmediata y consecutiva porque lo prohíbe la Constitución. Pero no fue Eh, así. pero no fue el caso, ¿verdad? Y tan así, fíjese, que el Código Electoral, que es ley secundaria, es decir, la que regula la vida de los partidos políticos, usted tiene mucha experiencia en eso, dice claramente que quien enarbole la bandera de la reelección pierde los derechos ciudadanos, pierde los derechos políticos. Y si un partido se atreve a endosar las propuestas de reelección inmediata y consecutiva, pierde su naturaleza jurídica. ¿Pero y qué va a Y pasar? Porque sí se dio la reelección del presidente no, Nayib Bukele. y además el Y partido está, de él y otros partidos enarbolaron esa bandera y no les pasó absolutamente nada. Es decir, claro, porque llevó varios partidos aliados inclusive. exacto, pero a lo que vamos es que las normativas desaparecieron ya de El Salvador. El Estado de Derecho, me decía un expresidente magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que me decía, mire, a mí me da pena, yo ya no voy a las universidades a dar charlas, a dar conferencias, porque ¿qué puedo impartir de derecho en un país donde ha dejado de funcionar y existir el Estado de Derecho? Es decir, así de grave. Y Entonces, esto, finalmente, doctor, porque el tiempo en esta oportunidad se nos acabó, pero sí vamos a dejarle abierta la invitación para que pueda estar con nosotros más adelante, puesto que se quedan muchas cosas todavía en el orden internacional, ¿verdad? Que traspasan estas fronteras, que rápidamente al inicio pudimos hablar algo. ¿Cree usted que este es el inicio para el presidente Nayib Bukele perpetrarse en el poder en El Salvador por sí, mucho tiempo? sí, sí. Y además han cercenado, Silvia, las normativas de transparencia, las normativas de rendición de cuentas, toda la institucionalidad de lucha contra la corrupción la decapitaron. Entonces, ahí hay un objetivo político del por qué se han reelecto y por qué podríamos estar al borde. Yo quisiera equivocarme, pero hay fuertes rumores dentro de El Salvador
de que están por hacer una reforma profunda a la Constitución, incluyendo las cláusulas pétreas. Y esto podría ocurrir, nuestra Constitución manda, Silvia, se lo digo así rápidamente para concluir su programa, nuestra Constitución manda a que un periodo legislativo hace la reforma y el siguiente ratifica. Entonces, Esa creemos que reforma. exactamente. Entonces nosotros creemos que reformarán hasta las cláusulas pétreas, ignorarán el artículo 246 que yo le mencioné, de que no son reformables las cláusulas pétreas, pero ya no importa, ¿verdad? No les interesa cumplir ninguna normativa. Entonces reformarían la Constitución a finales de abril para que el nuevo periodo legislativo del 1 de mayo, ese mismo día, ratifique esas reformas. Y prácticamente El Salvador, con esos 80, 90 artículos de casi 300 que tiene la Carta Magna, arribe a nuevas facultades presidenciales, se suprima la importancia del órgano judicial y la independencia de fiscales, Idealmente, etc. idealmente, doctor Campo, podrá hacerlo fácilmente porque el Congreso Nacional, realmente tengo entendido que 2 diputados de Arena van al Congreso, un diputado de Vamos ¿cómo se llama? Y 2 partidos más tuvieron representación. Dos, 0 diputados, FMLN, exactamente. 0 diputados al Congreso. O sea, 4 diputados, solo 4 diputados, 5 serán los que no formarán parte de lo que es el gobierno del presidente Nayib Bukele. O sea, que fácil habrá una reforma entonces. Yo creo que sí, ¿verdad? Y con eso se le daría por traste a los acuerdos de paz, se le daría el traste y seguramente dejarán abierta la válvula, la Seguiremos compuerta hablando de esto, de seguiremos la... hablando, doctor Campos, porque la verdad que prácticamente quedamos cortados. Hay muchas cosas que saber. Y sí les reitero que la gente en el exterior, en los países, y vimos esa cantidad, bueno, usted habla de la abstención, pero dentro de los que fueron a votar, la mayor parte de esa población entonces votó por Nayib Bukele, según los datos ofrecidos hasta ahora. Ya en la conceptualización o lo que usted entiende es que esos votos tampoco fueron reales, sino que hubo algún tipo de fraude para poder presentar ese porcentaje jamás visto realmente en una elección, en un partido político. Pero vamos a continuar hablando de esto, doctor. Gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos hacerlo parte ya de este espacio Chile en Perspectiva. Con mucho gusto. Me sumo a su familia para opinar desde esta perspectiva latinoamericana tan enriquecedora, Silvia. Felicitaciones por su aniversario de su programa Y ya que arribamos entiendo a ya. los 8 años ininterrumpidos. Ahora el 1 de abril. Siga abonando a la democracia, por favor. Sí, muchas gracias. Eso se lleva en la sangre, como dice usted, A y en la el orden. alma, y en el alma. Muchas gracias. Ustedes, por favor, continúen con nosotros, que hay más contenido de interés. En Silvia en Perspectiva continuamos pues llevándoles algunas informaciones en el orden nacional. En mayo, la República Dominicana tendrá su segundo encuentro con las urnas para elegir un presidente, 190 diputados y diputadas y 32 senadores. 32 senadores. De acuerdo a lo explicado por Will Sepúlveda, director del voto dominicano en el exterior de la Junta Central Electoral, todos los ciudadanos y ciudadanas que estén inscritos en el padrón del exterior pueden votar por las autoridades según la regulación que tiene la Junta Central Electoral y que ha estado trabajando con las oficinas en todas estas partes donde tienen habilitados los padrones para que puedan votar las y los dominicanos que se encuentran en el exterior. De hecho, unos 7 diputados de ultramar van a ser electos en esas elecciones del 19 de mayo próximo. Pasamos entonces ahora a una información en el orden de la economía nacional, y es que el Pacto Nacional
por la reforma del sector eléctrico, el llamado pacto eléctrico, está avanzado en cerca de un 59% de las metas y el gobierno está dispuesto a avanzar en el cumplimiento de las metas pendientes, afirmó el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, al revelar que el convenio contempla más de 100 medidas para la transformación y modernización del sector eléctrico nacional y todo lo que se ha ido haciendo ahí ha sido entregado al Consejo Económico y Social. Este se llama CES. Y el ministro de Energía también señaló en otra parte que el desconocimiento que había respecto a la demanda real en términos de necesidad eléctrica por parte de la población hace tiempo que era de más de 3.000 megavatios. Y eso ha sorprendido a algunos cuando notan una demanda de 3.400 a 3.700 megavatios. Ese aumento se debe, dijo, a que el gobierno abrió el suministro para que la gente consuma la energía que necesita. Pero la verdad que está bien carita la energía. La verdad es que el aumento que ha habido en el costo de la factura eléctrica no se corresponde con lo que nos informa el ministro de Energía y Minas, el buen amigo Antonio Almonte, a quien conocemos como Toñito, porque la verdad es que cada mes, esta factura eléctrica nos llega pues en aumento. El consumo, el mismo consumo, pero entonces la factura mucho más cara. Y de hecho, hemos tenido hasta que reclamar las facturas porque entendemos que no es nuestro consumo, pero entonces el aumento sí que ha llegado. Señores, si los precios del transporte marítimo se multiplicaron por 5 en diciembre por los ataques de los hutíes a los buques en la ruta del Mar Rojo. Según analistas, esto podría cambiar la tendencia a la desinflación y dejar la inflación de forma persistente en torno al 3%, algo que complicaría mucho la rebaja de las tasas de interés de los bancos centrales. Eso sí, los problemas del transporte de mercancías debido a los ataques no son ni de lejos comparables con el momento que vivió el sector durante la pandemia. Veamos brevemente esta parte en un video. Los ataques de los hutíes a los cargueros en el Mar Rojo continúan y no hay fin a la vista. Estos asaltos comenzaron como medida de presión para que Israel acabara su guerra contra Gaza. Este paso canaliza el 30% del comercio mundial y la ruta alternativa que están usando las navieras bordeando África está elevando los precios del transporte de mercancías. La situación tiene repercusiones globales porque puede afectar a otras rutas marítimas ya complicadas por los problemas en el Canal de Panamá derivados de la falta de lluvias. Algunos economistas manejan la posibilidad de que pueda interrumpir, al menos temporalmente, la tendencia a la desinflación. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, consideró que uno de los desafíos más urgentes que enfrenta la comunidad internacional es el de Haití. Al participar en la reunión de cancilleres del G20 en Brasil, Blinken aseguró que solo en enero de este año, más de 1.100 personas han muerto, heridas o secuestradas en ese país porque las pandillas controlan el 80% de la capital de Puerto Príncipe. Indicó que los grupos armados utilizan ataques sexuales y violaciones para aterrorizar a la población. La verdad es que esto que ha declarado el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, pues, y que ha enfatizado que la estabilidad a largo plazo en Haití exigirá no solamente restaurar la seguridad pública, sino también mejorar la situación política, económica y social, y de eso se trata. Realmente esta información que nos llega del secretario de Estado nos recuerda qué tan cerca estamos en la República Dominicana de Haití, que hacemos frontera y que todo lo que allí sucede pues repercute también en nuestro país y que estamos pues solicitando a la comunidad internacional prestar más atención a esta situación.
Amigas y amigos, de esta manera llegamos al final por el día de hoy de este su espacio Silvia en Perspectiva. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos ha brindado de llegar a todos ustedes y se la pedimos para el próximo sábado, lo mismo que ustedes nos puedan acompañar. Gracias y que pasen feliz resto del fin de semana. Bye bye.